Hágase a un lado, señora. Un control aleatorio. La voz de la guardia era fría mientras la sacaban de la fila en el puesto de control de Grey Line. Los ojos a su alrededor la observaban como a otra mujer común y corriente con una mochila vieja. Nada especial. Pero cuando registraron la bolsa oculta y sacaron un desgastado tridente plateado de los Navy SEAL, todo el puesto de control quedó en silencio sepulcral. Las conversaciones se detuvieron. Las radios crepitaron. Los ojos se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Quién era ella? ¿Y por qué una placa descolorida hacía que los curtidos agentes de seguridad se congelaran como si hubieran visto un fantasma? Emily Carter tenía 35 años y era oficialmente invisible. 3 años atrás, había sido alguien completamente diferente. Alguien cuyo nombre aparecía en informes de misión clasificados que nunca verían la luz del día. Alguien que se había ganado el derecho a llevar el tridente de los Navy SEAL tras pruebas que destrozaban a la mayoría de la gente antes de empezar. Ahora no era nadie especial. Solo otra mujer viajando sola, con una mochila desgastada y ropa de tiendas de descuento. El tipo de persona en la que los guardias de seguridad apenas reparaban a menos que buscaran a alguien a quien molestar. Lo cual, por desgracia, era lo que ocurría hoy. El puesto de control de Grey Line tenía fama de ser minucioso hasta la crueldad. El tipo de cruce fronterizo donde los guardias, ávidos de poder, descargaban sus frustraciones con los viajeros que no podían defenderse. Emily conocía los riesgos al elegir esta ruta, pero a veces el camino peligroso era el único disponible. Llevaba 47 minutos esperando en la fila cuando la seleccionaron. Nada de azar, a pesar de cómo la llamaran. Los guardias habían estado observando a la multitud, buscando a alguien que pareciera vulnerable, solo, con pocas probabilidades de causar problemas y decidían dar un ejemplo. Emily encajaba a la perfección en el perfil. Cuando la llamaron, se movió con la serena obediencia que le otorgaban años de entrenamiento táctico. Sin movimientos bruscos, sin señales de resistencia. Nada que pudiera agravar una situación que no necesitaba agravarse. Pero sus ojos se movían de forma distinta a la de un civil. En los 3 segundos que tardó en llegar a la zona de inspección, había catalogado cada salida, cada ángulo de cámara, cada arma potencial a su alcance. Los hábitos de alguien que había sobrevivido en lugares donde la conciencia marcaba la diferencia entre volver a casa y desaparecer para siempre. Los viejos instintos nunca morían. Simplemente aprendían a esconderse mejor. La mochila sobre la mesa, ordenó el guardia principal, con un tono que sugería que disfrutaba más de la autoridad que de la propia seguridad. Emily obedeció sin comentarios, dejando la mochila que contenía todo lo que poseía en el mundo. Lo cual no era mucho para los estándares de la mayoría, pero cada artículo había sido elegido por su funcionalidad sobre la comodidad, por su durabilidad sobre la apariencia. El tipo de selección de equipo que solo tenía sentido si habías vivido en lugares donde tu equipo era lo único que te separaba de la muerte. ¿Viajabas sola?, preguntó el guardia, abriendo la cremallera del compartimento principal con innecesaria brusquedad. Sí. ¿Propósito de la visita? Turismo. La mentira salió con facilidad. La verdad de que huía de gente que quería usar su pasado en su contra no era algo que los guardias fronterizos necesitaran oír. Sacaron su ropa de repuesto, su botiquín básico, su equipo de acampada. Artículos estándar que cualquier mochilero podría llevar. Nada que levantara sospechas inmediatas. Pero los guardias no se conformaban con lo estándar. ¿Qué es esto?, preguntó uno de ellos, levantando su cuchillo táctico. Herramienta de acampada. Una herramienta de acampada bastante seria para una turista. Emily no dijo nada. La experiencia le había enseñado que las explicaciones solían empeorar las cosas con gente que ya había decidido que eras culpable de algo.
Un pequeño grupo se había reunido para ver el espectáculo. Otros viajeros agradecían no ser los registrados. Personal de seguridad que no tenía nada mejor que hacer que ver cómo humillaban a alguien por el delito de viajar con aspecto indefenso. Ninguno tenía ni idea de lo que veían realmente. La mujer que permanecía tranquila mientras sus pertenencias estaban esparcidas por la mesa de inspección se había infiltrado en complejos terroristas que solo existían en fotos satelitales. Había rescatado rehenes de situaciones que los estrategas militares habían descartado como imposibles. Había obtenido condecoraciones clasificadas a niveles que la mayoría de la gente desconocía. Pero eso era antes. Antes de la misión que salió mal. Antes de la investigación que destruyó carreras. Antes de aprender que el heroísmo era menos importante que la política y que a veces la mejor manera de servir a la patria era desaparecer por completo. Ahora era solo una viajera más con la esperanza de cruzar una frontera sin incidentes. Desafortunadamente, la esperanza no era suficiente. Planeando una pequeña acampada o intentando iniciar una revolución. La broma del guardia provocó risas dispersas entre sus colegas mientras sostenía el cuchillo táctico de Amelie. Como prueba en un juicio penal, la hoja era de grado militar, diseñada para situaciones donde el fracaso significaba la muerte. Pero para ellos era solo otra oportunidad para burlarse. Parece que alguien ha estado viendo demasiados programas de supervivencia, añadió un agente con tono despectivo. Déjame adivinar. ¿Crees que llevar equipo de Boy Scout te hace fuerte? Amelie guardó silencio, con una leve sonrisa apenas visible en los labios. Había escuchado variaciones de estos comentarios durante toda su carrera militar. Desde instructores que creían que una mujer no tenía cabida en operaciones especiales hasta combatientes enemigos que la subestimaban hasta que era demasiado tarde. La burla nunca la había destrozado. Ahora no la destrozaría. ¿Qué más tenemos aquí? El guardia principal continuó su inspección con entusiasmo teatral, claramente disfrutando de su público. Brújula de paracord. Pastillas purificadoras de agua. Alguien está realmente comprometido con toda esta fantasía de aventura al aire libre. Más risas de la creciente multitud de espectadores. Emily podía sentir sus miradas fijas en ella, algunas divertidas, otras con lástima, todas viendo exactamente lo que los guardias querían que vieran. Una mujer jugando a disfrazarse con equipo que no entendía, fingiendo ser algo que no era. Ojalá lo supieran. Los recuerdos revoloteaban en su mente, sin que nadie los llamara. Arena, sangre y el peso de la responsabilidad que conllevaba ser lo único que se interponía entre los rehenes y una muerte segura. La sensación de un rifle en sus manos mientras vigilaba a compañeros cuyos nombres jamás aparecerían en los libros de historia. El momento en que todo salió mal y el heroísmo se convirtió en responsabilidad. Se había ganado cada pieza de equipo de esa bolsa a través de pruebas que habrían destruido a la mayoría de la gente que ahora se reía a su costa. Pero las explicaciones eran peligrosas. Las preguntas llevaban a investigaciones, y las investigaciones la llevaban a lugares a los que no podía permitirse ir. ¿Sabes lo que pienso?, dijo la oficial, acercándose con la agresiva confianza de alguien que nunca se había enfrentado a un peligro real. Creo que eres uno de esos aspirantes a militares. Probablemente reprobaste el entrenamiento básico y ahora te haces el soldado con equipo sobrante. Las palabras le dolieron de una forma que Amelie no esperaba. No porque fueran ciertas, sino porque revelaban cuán completamente se había borrado del mundo que una vez definió su existencia. Se había vuelto tan invisible que incluso la posibilidad de su verdadera identidad se descartaba como fantasía. Nada que decir, insistió el guardia principal. ¿Te comió la lengua un gato? Amelie lo miró fijamente a los ojos. Prefiero escuchar. Oh, habla. Otra ronda de risas. Bueno,
ya que eres tan buen oyente, tal vez puedas explicar por qué alguien con aspecto de apenas podría sostener una bolsa de supermercado lleva suficiente equipo para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Antes de que Emily pudiera responder, el más minucioso de los guardias encontró lo que ella temía. Sus dedos recorrieron el contorno del compartimento oculto que ella había cosido en el forro de la mochila, un espacio tan cuidadosamente disimulado que había superado docenas de inspecciones previas. Pero este guardia era diferente. Más experimentado. Sus manos se movían con la precisión sistemática de quien ya ha encontrado contrabando. Vaya, vaya, murmuró, abriendo la cremallera oculta. ¿Qué tenemos aquí? El ruido ambiental del puesto de control pareció desvanecerse cuando él metió la mano en el compartimento. Las conversaciones continuaban a su alrededor, pero Emily sintió que el mundo se reducía a ese instante, la mano de ese guardia acercándose a lo único que nunca había podido abandonar por completo. Sus dedos se cerraron sobre el frío metal al sacarlo. Las luces del techo iluminaron la desgastada superficie plateada del tridente de los Navy SEAL. Su águila, ancla y tridente eran claramente visibles a pesar de años de manejar la insignia que le había costado todo conseguir y que había definido su identidad durante los años más intensos de su vida. El efecto fue inmediato y absoluto. Las risas cesaron como si alguien hubiera pulsado un interruptor. La charla informal se desvaneció. Incluso el tráfico de radio pareció detenerse, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto demasiado tenue para transportar el sonido. El guardia que sostenía el tridente lo miró con la expresión de quien acaba de descubrir una granada activa en la mano. Sus colegas se inclinaron para ver qué había causado el repentino silencio, y sus rostros experimentaron transformaciones idénticas. Confusión, reconocimiento, y luego algo parecido al asombro. «Dios mío», susurró alguien. La oficial que había sido tan rápida con los insultos ahora se quedó paralizada, con su rostro cambiando de expresión mientras procesaba lo que veía. Las bromas sobre aspirantes a militares de repente le parecieron no solo inapropiadas, sino potencialmente catastróficas. El guardia principal miró del tridente al rostro de Emily y viceversa, como si intentara reconciliar a la mujer que había estado humillando con el símbolo que sostenía en sus manos. Cuando finalmente habló, su voz perdió la autoridad de antes. «Señora», dijo en voz baja. «Nadie nos lo dijo. Nadie dijo que una foca cruzaría hoy». La multitud que se había reunido para ver el espectáculo ahora permanecía en completo silencio, comprendiendo de repente que habían presenciado algo completamente diferente de lo que creían. Emily miró el tridente en las manos del guardia, la insignia que había portado durante 3 años de exilio, el símbolo de todo lo que había perdido y de todo lo que había sido. Luego volvió a mirarlo a la cara y pronunció las palabras que no había pronunciado en años. Equipo 7, indica, hágase a un lado, señora. Un control aleatorio. La voz de la guardia era fría mientras la sacaban de la fila en el puesto de control de Grey Line. Los ojos a su alrededor la observaban como a otra mujer común y corriente con una mochila vieja. Nada especial. Pero cuando registraron la bolsa oculta y sacaron un desgastado tridente plateado de los Navy SEAL, todo el puesto de control quedó en silencio sepulcral. Las conversaciones se detuvieron. Las radios crepitaron. Los ojos se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Quién era ella? ¿Y por qué una placa descolorida hacía que los curtidos agentes de seguridad se congelaran como si hubieran visto un fantasma? Emily Carter tenía 35 años y era oficialmente invisible. 3 años atrás, había sido alguien completamente diferente. Alguien cuyo nombre aparecía en informes de misión clasificados que nunca verían la luz del día. Alguien que se había ganado el derecho a llevar el tridente de los Navy SEAL tras pruebas que destrozaban a la mayoría de la gente antes de empezar. Ahora no era nadie especial.
Solo otra mujer viajando sola, con una mochila desgastada y ropa de tiendas de descuento. El tipo de persona en la que los guardias de seguridad apenas reparaban a menos que buscaran a alguien a quien molestar. Lo cual, por desgracia, era lo que ocurría hoy. El puesto de control de Greyline tenía fama de ser minucioso hasta la crueldad. El tipo de cruce fronterizo donde los guardias, ávidos de poder, descargaban sus frustraciones con los viajeros que no podían defenderse. Amelie conocía los riesgos al elegir esta ruta, pero a veces el camino peligroso era el único disponible. Llevaba 47 minutos esperando en la fila cuando la seleccionaron. Nada de azar, a pesar de cómo la llamaran. Los guardias habían estado observando a la multitud, buscando a alguien que pareciera vulnerable, solo, con pocas probabilidades de causar problemas y decidían dar un ejemplo. Amelie encajaba a la perfección en el perfil. Cuando la llamaron, se movió con la serena obediencia que le otorgaban años de entrenamiento táctico. Sin movimientos bruscos, sin señales de resistencia. Nada que pudiera agravar una situación que no necesitaba agravarse. Pero sus ojos se movían de forma distinta a la de un civil. En los 3 segundos que tardó en llegar a la zona de inspección, había catalogado cada salida, cada ángulo de cámara, cada arma potencial a su alcance. Los hábitos de alguien que había sobrevivido en lugares donde la conciencia marcaba la diferencia entre volver a casa y desaparecer para siempre. Los viejos instintos nunca morían. Simplemente aprendían a esconderse mejor. La mochila sobre la mesa, ordenó el guardia principal, con un tono que sugería que disfrutaba más de la autoridad que de la propia seguridad. Amelie obedeció sin comentarios, dejando la mochila que contenía todo lo que poseía en el mundo. Lo cual no era mucho para los estándares de la mayoría, pero cada artículo había sido elegido por su funcionalidad sobre la comodidad, por su durabilidad sobre la apariencia. El tipo de selección de equipo que solo tenía sentido si habías vivido en lugares donde tu equipo era lo único que te separaba de la muerte. ¿Viajabas sola?, preguntó el guardia, abriendo la cremallera del compartimento principal con innecesaria brusquedad. Sí. ¿Propósito de la visita? Turismo. La mentira salió con facilidad. La verdad de que huía de gente que quería usar su pasado en su contra no era algo que los guardias fronterizos necesitaran oír. Sacaron su ropa de repuesto, su botiquín básico, su equipo de acampada. Artículos estándar que cualquier mochilero podría llevar. Nada que levantara sospechas inmediatas. Pero los guardias no se conformaban con lo estándar. ¿Qué es esto?, preguntó uno de ellos, levantando su cuchillo táctico. Herramienta de acampada. Una herramienta de acampada bastante seria para una turista. Emily no dijo nada. La experiencia le había enseñado que las explicaciones solían empeorar las cosas con gente que ya había decidido que eras culpable de algo. Un pequeño grupo se había reunido para ver el espectáculo. Otros viajeros agradecían no ser los registrados. Personal de seguridad que no tenía nada mejor que hacer que ver cómo humillaban a alguien por el delito de viajar con aspecto indefenso. Ninguno tenía ni idea de lo que veían realmente. La mujer que permanecía tranquila mientras sus pertenencias estaban esparcidas por la mesa de inspección se había infiltrado en complejos terroristas que solo existían en fotos satelitales. Había rescatado rehenes de situaciones que los estrategas militares habían descartado como imposibles. Había obtenido condecoraciones clasificadas a niveles que la mayoría de la gente desconocía. Pero eso era antes. Antes de la misión que salió mal. Antes de la investigación que destruyó carreras. Antes de aprender que el heroísmo era menos importante que la política y que a veces la mejor manera de servir a la patria era desaparecer por completo. Ahora era solo una viajera más con la esperanza de cruzar una frontera sin incidentes. Desafortunadamente, la esperanza no era suficiente.
A. Planeando una pequeña acampada o intentando iniciar una revolución. La broma del guardia provocó risas dispersas entre sus colegas mientras sostenía el cuchillo táctico de Amelie. Como prueba en un juicio penal, la hoja era de grado militar, diseñada para situaciones donde el fracaso significaba la muerte. Pero para ellos era solo otra oportunidad para burlarse. Parece que alguien ha estado viendo demasiados programas de supervivencia, añadió un agente con tono despectivo. Déjame adivinar. ¿Crees que llevar equipo de Boy Scout te hace fuerte? Amelie guardó silencio, con una leve sonrisa apenas visible en los labios. Había escuchado variaciones de estos comentarios durante toda su carrera militar, desde instructores que creían que una mujer no tenía cabida en operaciones especiales hasta combatientes enemigos que la subestimaban hasta que era demasiado tarde. La burla nunca la había destrozado. Ahora no la destrozaría. ¿Qué más tenemos aquí? El guardia principal continuó su inspección con entusiasmo teatral, claramente disfrutando de su público. Brújula de paracord. Pastillas purificadoras de agua. Alguien está realmente comprometido con toda esta fantasía de aventura al aire libre. Más risas de la creciente multitud de espectadores. Emily podía sentir sus miradas fijas en ella, algunas divertidas, otras con lástima, todas viendo exactamente lo que los guardias querían que vieran. Una mujer jugando a disfrazarse con equipo que no entendía, fingiendo ser algo que no era. Ojalá lo supieran. Los recuerdos revoloteaban en su mente, sin que nadie los llamara. Arena, sangre y el peso de la responsabilidad que conllevaba ser lo único que se interponía entre los rehenes y una muerte segura. La sensación de un rifle en sus manos mientras vigilaba a compañeros cuyos nombres jamás aparecerían en los libros de historia. El momento en que todo salió mal y el heroísmo se convirtió en responsabilidad. Se había ganado cada pieza de equipo de esa bolsa a través de pruebas que habrían destruido a la mayoría de la gente que ahora se reía a su costa. Pero las explicaciones eran peligrosas. Las preguntas llevaban a investigaciones, y las investigaciones la llevaban a lugares a los que no podía permitirse ir. ¿Sabes lo que pienso?, dijo la oficial, acercándose con la agresiva confianza de alguien que nunca se había enfrentado a un peligro real. Creo que eres uno de esos aspirantes a militares. Probablemente reprobaste el entrenamiento básico y ahora te haces el soldado con equipo sobrante. Las palabras le dolieron de una forma que Amelie no esperaba. No porque fueran ciertas, sino porque revelaban cuán completamente se había borrado del mundo que una vez definió su existencia. Se había vuelto tan invisible que incluso la posibilidad de su verdadera identidad se descartaba como fantasía. Nada que decir, insistió el guardia principal. ¿Te comió la lengua un gato? Amelie lo miró fijamente a los ojos. Prefiero escuchar. Oh, habla. Otra ronda de risas. Bueno, ya que eres tan buen oyente, tal vez puedas explicar por qué alguien con... Tras ella, el puesto de control se sumió en un silencio inusual, como si todos los presentes comprendieran haber presenciado algo significativo, algo de lo que se hablaría en las salas de descanso y se transmitiría de un turno a otro, creciendo con los relatos hasta convertirse en leyenda. El día en que un fantasma caminó por el puesto de control de Grayline y recordó a todos que los guerreros no siempre lucen como esperamos. La historia de Amelie Carter se extendió como la pólvora por la comunidad de seguridad. En cuestión de horas, todos los guardias de puestos de control, oficiales de la patrulla fronteriza y agentes federales en un radio de 160 kilómetros habían oído alguna versión de la historia. Los detalles variaban con cada relato. Algunos decían que llevaba documentos clasificados. Otros afirmaban que viajaba de forma encubierta. Pero la verdad fundamental permanecía inmutable. Una seal de la Marina había caminado entre ellos, invisible y sin ser reconocida, hasta que un momento de crueldad casual reveló quién era en realidad.
La oficial que hizo el comentario de aspirante a militar presentó su renuncia 3 días después. No porque la obligaran, sino porque no soportaba el peso de saber que había insultado a alguien que se había ganado el derecho a llevar el tridente a base de pruebas. No podía imaginar que su carta citara motivos personales, pero todos conocían la verdadera historia. El supervisor del puesto de control emitió nuevos protocolos de capacitación, enfatizando la importancia de tratar a todos los viajeros con dignidad y respeto básicos. El memorando oficial mencionaba estándares profesionales, pero el mensaje extraoficial era: nunca se sabe con quién se está tratando, así que hay que tratar a todos como si fueran alguien importante. Pero quizás el cambio más significativo se produjo en el personal de seguridad más joven que había presenciado el encuentro. Empezaron a abordar su trabajo de forma diferente, viendo a cada viajero no como una amenaza potencial a la que dominar, sino como una persona cuya historia era imposible de conocer solo por su apariencia. Sigo pensando en su rostro, le confesó uno de ellos a un colega semanas después. Qué tranquila estaba, como si ya lo hubiera oído todo y supiera algo que nosotros desconocíamos. La propia Emily había vuelto al anonimato tan rápido como había salido de él. Sin dirección, sin información de contacto, sin rastro de a dónde había ido ni por qué había pasado por Grayline. La única evidencia de su paso eran los documentos que documentaban su travesía y los recuerdos de personas que habían aprendido una lección inolvidable sobre las suposiciones. Algunos de los veteranos presentes ese día hicieron preguntas discretas a través de los canales militares, intentando saber más sobre la mujer que se había comportado con tanta dignidad bajo presión. Lo que descubrieron fue un historial de servicio que parecía ficción. Despliegues de combate en lugares que no existían oficialmente, con decoraciones por acciones que no podían reconocerse públicamente y una baja que planteó más preguntas que respuestas. Ella era auténtica, le dijo un marine retirado a su compañero de turno tras llamar a antiguos contactos. Lo que fuera que acabara con su carrera, no fue por falta de valentía ni competencia. El puesto de control se había convertido en una especie de lugar de peregrinación para el personal militar que pasaba por la zona. Se había corrido la voz por las redes informales que conectaban a veteranos de todas las ramas del servicio, y la breve aparición de Emily había adquirido la categoría de leyenda. Los jóvenes militares solicitaban ser asignados a la guardia en Grayline, con la esperanza de vislumbrar el tipo de guerrero en el que aspiraban a convertirse. Los veteranos mayores se desviaban por el puesto de control, presentando sus respetos a un lugar donde uno de los suyos les había recordado a todos lo que era la verdadera fuerza. Una mañana, una pequeña placa apareció en la pared cerca del área de inspección. No oficial ni autorizada, pero tolerada por los supervisores que comprendían su significado. No tenía nombres ni referencias específicas, solo una simple inscripción: los verdaderos guerreros sirven en silencio. Nadie se atribuyó la responsabilidad de colocarla allí, pero todos sabían lo que significaba y por qué era importante. Emily Carter había pasado por sus vidas menos de una hora, pero su presencia lo había cambiado todo. Les había demostrado que el heroísmo no se anunciaba con fanfarrias, que las personas más peligrosas solían ser las más silenciosas y que el respeto debía darse libremente en lugar de ganarse con demostraciones de autoridad. El puesto de control funcionó mejor después de su visita. Los viajeros notaron la diferencia en el trato, aunque no entendieran por qué. Los guardias parecían más atentos, más cuidadosos con sus palabras y acciones. El verdadero honor no necesita público. El desgastado tridente de plata que Emily portaba no era un trofeo para exhibir ni una credencial para ostentar. Era un recordatorio para sí misma y para cualquiera que lo descubriera, que algunos logros trascienden las circunstancias que los crearon. Durante 3 años había vivido como un fantasma, invisible y olvidada por un mundo que una vez dependió de sus habilidades. Había aceptado una desgracia que no era culpa suya.
Cargó con la culpa de los fracasos ajenos y desapareció en el anonimato. Porque a veces el mayor servicio que puedes brindar es volverte invisible. Pero la invisibilidad tiene sus límites. Cuando te has ganado el derecho a portar el tridente a través de pruebas que a la mayoría de las personas las destrozan antes de empezar. Cuando has tomado decisiones instantáneas que salvaron vidas y protegieron libertades que otros dan por sentadas. Cuando lo has sacrificado todo por ideales que los políticos apenas comprenden. Ese tipo de logro no se desvanece solo porque los burócratas lo consideren inconveniente. La historia de Amelie nos recuerda que vivimos rodeados de héroes invisibles. La mujer tranquila del supermercado pudo haber desactivado bombas en zonas de guerra. El hombre modesto que arregla tu coche pudo haber rescatado pilotos de aviones en llamas. La persona reservada que se sienta a tu lado en el autobús pudo haber tomado decisiones instantáneas que evitaron incidentes internacionales. No lucen sus logros como insignias de honor porque el verdadero honor no requiere reconocimiento. No exigen respeto porque han aprendido que el respeto, otorgado libremente, vale más que el respeto exigido mediante demostraciones de autoridad. Pero cuando las circunstancias sacan a la luz su verdadera naturaleza, cuando una insignia desgastada cae de un compartimento oculto, cuando los instintos entrenados en zonas de combate se hacen visibles a ojos observadores, cuando la silenciosa competencia se confunde con debilidad hasta que ya no puede contenerse, la revelación lo cambia todo a su alrededor. Los guardias del puesto de control de Grelan aprenden que la fuerza se manifiesta en formas que nunca habían sido entrenados para reconocer. Que el coraje a menudo se asemeja a una tranquila obediencia en lugar de una resistencia agresiva. Que las personas más peligrosas suelen ser las más silenciosas. Y los guerreros más consumados suelen ser los que han aprendido que presumir y fanfarronear son lujos que los profesionales no pueden permitirse. Amelie Carter caminó por ese puesto de control durante 47 minutos y dejó un legado que influiría en el trato a los desconocidos durante años. No porque exigiera reconocimiento, sino porque las circunstancias la obligaron a revelar su verdadera identidad, donde no podía ignorarse. Llevaba su tridente no como prueba de lo que había logrado, sino como evidencia de lo que había perdido y reencontrado en el espacio entre la humillación y el respeto. La insignia lo significaba todo y nada. Una pieza de metal que representaba pruebas que nadie más podía comprender, sacrificios que nadie más había hecho y logros que nunca aparecerían en los libros de historia. Los verdaderos guerreros sirven en silencio. Pero cuando el silencio se rompe, cuando la verdad emerge de compartimentos ocultos y rincones olvidados, el mundo recuerda que el honor nunca muere del todo. Solo espera pacientemente el momento oportuno para recordarles a todos que siempre estuvo ahí. Suscríbete a las historias de este canal si crees que las leyendas silenciosas merecen respeto. Siempre.